Hola, yo soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida aquí a América. Este es el magazine de France 24 para revisar en profundidad todas las noticias y las historias de nuestro continente. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Por primera vez en la historia, un expresidente de Estados Unidos enfrenta cargos criminales. Un gran jurado de Nueva York decidió procesar a Donald Trump por los presuntos sobornos a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para que ocultara su relación extramarital. Visitaremos Brasil porque el expresidente Jair Bolsonaro regresó a su país tras permanecer los últimos 3 meses en Florida. El ultraderechista abandonó la nación suramericana tras perder las elecciones frente al izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva y había permanecido fuera en medio de investigaciones por su papel en el asalto a los 3 poderes por parte de sus seguidores en Brasilia. Y vamos a Ecuador, ya que el presidente también está en problemas. La Corte Constitucional aprobó que se inicie un juicio político en el Congreso con miras a la destitución de Guillermo Lasso por su inacción en un caso de corrupción. Les contamos desde Quito. Y empezamos. Una vez más, Donald Trump garantiza que su nombre esté en los libros de historia. El exmandatario es el primero en ser procesado criminalmente. Un gran jurado de Nueva York decidió imputar al magnate republicano por los presuntos sobornos pagados en medio de la campaña a la presidencia de 2016 a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels para que ocultara una relación extramarital que sostuvieron en 2006. El exmandatario, que está casado desde 2005 con Melania Trump, ha negado dicho romance. Tras ser vetado en Twitter por incitar el ataque al Capitolio, Trump creó su propia red social, Social Truth, y desde allí reaccionó. Estos matones y monstruos de la izquierda radical acaban de procesar al presidente número 45 de los Estados Unidos de América y el favorito por mucho para la candidatura por el Partido Republicano a la presidencia de 2024. Este es un ataque a nuestro país nunca visto antes. Es asimismo un ataque continuo a nuestras relaciones antes libres y justas. Estados Unidos es ahora una nación del tercer mundo. Una nación en grave declive. Qué triste. Trump no solo es el primer exmandatario estadounidense en enfrentar esta situación. Tiene muchas otras primeras veces. Es el primer presidente sin haber ocupado otro cargo público ni militar, el primero en haber sido sometido a un juicio político en el Congreso con miras a su destitución o impeachment, no solo una sino 2 veces. A los republicanos les inquieta que se le inicie un proceso por pagos a una actriz porno y no por otras investigaciones como el intento de presionar a funcionarios de Georgia tras su derrota en las elecciones de 2020 o su papel en el asalto al Capitolio, por ejemplo. Por lo cual Trump asegura que es una persecución, una cacería de brujas. En el siguiente informe les explicamos en qué se sustenta este tormentoso caso en su contra. $130,000 es el monto que llevó a Donald Trump a los libros de historia. Se trata de un dinero que supuestamente su exabogado Michael Cohen entregó de su propio dinero a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, para que ella no revelara en plena campaña a la presidencia de 2016 una relación extramarital que sostuvieron en 2006. Según las leyes de Nueva York, pagar por silencio no es en sí mismo un delito. El delito consiste en que el reembolso a Cohen fue encubierto. La organización Trump lo anotó como un gasto legal en su contabilidad. Según documentos judiciales, la Trump Organization autorizó pagos a Cohen por un total de $420,000 para devolverle los $130,000, obligaciones tributarias y una bonificación. Luego Cohen dijo que el dinero había sido entregado a Daniels. Es por eso que el caso se sustenta en la forma en que la organización Trump registró el reembolso para Cohen, pues la falsificación de registros es un delito menor en Nueva York. El dinero habría salido de los pagos de sus patrocinadores, por lo que representaría además una violación de la ley de financiación de campaña estadounidense. Trump will be given the opportunity to A Trump se le dará la oportunidad de aparecer en la corte, pero no va a ser arrestado. Sí será citado, lo que significa que se tomarán huellas dactilares, se le tomará la foto, pero ciertamente no va a ser esposado. No va a estar en una celda con la población común. El servicio secreto lo va a escoltar a Nueva York, donde él terminará el proceso y hará una aparición en la corte. Sus abogados dirán que se declarará no culpable, así que no espero ninguna resolución antes de un juicio. Y vamos a ver el juicio más politizado en la historia estadounidense. in this case, and we're going to see the
most politically charged trial in American history. Trump ha negado previamente tener conocimiento del pago realizado a Daniels. La actriz rompió el pacto del silencio en 2018 en una entrevista para 60 Minutes, en la que daba detalles del magnate y decía que la comparó con su hija, Ivanka. Nos vamos a Brasil porque el expresidente Jair Bolsonaro tomó la decisión de volver desde Estados Unidos a Brasilia, donde lo recibió una multitud. El exmandatario de ultraderecha abandonó el país antes de que Luis Inácio Lula da Silva tomara el poder y antes del asalto a las sedes de los tres poderes por parte de sus seguidores. Ahora se convierte en el líder de la oposición mientras se adelanta una investigación por su papel en dicho evento. Andrés Granadillo nos cuenta más. Con ovaciones de sus seguidores, así fue recibido en Brasilia el expresidente Jair Bolsonaro, quien llegó este jueves al país luego de pasar 3 meses en Estados Unidos. Decenas se acercaron a la sede del Partido Liberal, formación política del exmandatario, para saludar a quien consideran líder de la oposición. Bolsonaro, en su primer mensaje desde su llegada a Brasil, arremetió contra el actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva. Mostrarle a estas personas que por el momento y por el corto tiempo que él ha estado en el poder, él no podrá hacer lo que quiera en el futuro con nuestro país. Nosotros somos prácticamente el 20% de los asientos en el Congreso, además de otros compañeros que están acá de otros partidos. Es un gran honor haber regresado. El Partido Liberal de Bolsonaro tiene la bancada más grande en la Cámara y la segunda en el Senado tras las últimas elecciones. Pero a pesar de su fuerza política, Bolsonaro tiene que enfrentar varios problemas legales, entre los que están la supuesta protección a miembros de su familia de acusaciones de corrupción, el difundir desinformación sobre el COVID-19. También se le acusa de difundir desinformación sobre el sistema de voto electrónico de Brasil, así como de filtrar información clasificada. Y por último, pero no por ello menos importante, se le acusa de incitar a la revuelta a sus partidarios, que invadieron el Palacio Presidencial, el Congreso y el Tribunal Supremo tras su derrota electoral. Además de esto, la semana próxima deberá presentarse ante la Policía Federal para esclarecer su conducta con unos valiosos obsequios que recibió de Arabia Saudita y que no entregó al Estado y que alcanzarían un valor de alrededor de $3 millones. Vamos ahora a Ecuador porque la Corte Constitucional dio luz verde a que el Congreso inicie un juicio político con miras a la destitución del presidente Guillermo Lasso en un caso de corrupción. Se le señala de no haber tomado medidas para detener una trama para asignar cargos públicos dentro de su círculo cercano. Se necesitan 92 votos en la Asamblea para destituirlo. El mandatario afirmó que es inocente y que la oposición quiere tomarse el poder. Escuchemos su reacción. Soy inocente. En mi vida personal, profesional y pública, siempre he actuado con recta intención. Por tanto, rechazo este juicio político que huele muy mal. Y me da la impresión que algunos asambleístas se han inventado un juicio político porque buscan el poder de manera desesperada. Respeto la decisión de la Corte Constitucional, aunque no la comparta. Y vamos a Quito con el corresponsal de France 24, Gustavo Ortega. Gustavo, ¿de qué se trata el caso contra el mandatario ecuatoriano? Al presidente de la República, Guillermo Lasso, se le acusa del delito de peculado. El dictamen de la Corte Constitucional no admitió 2 acusaciones por concusión y sí admitió únicamente el presunto delito relacionado a crímenes contra la administración pública. A Guillermo Lasso se le imputan presuntos actos de corrupción con colaboración de exfuncionarios y de su entorno más cercano, a través de una supuesta red de corrupción, alertada por su exsecretario anticorrupción y del exgerente de la empresa pública Flopep, ambos despedidos por alertar de estas irregularidades. El peculado es cuando un funcionario público utiliza un bien del Estado para beneficio propio o de tercero. La acusación contra el presidente de la República se refiere a la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana Flopep y a la contratación de buques para el transporte de petróleo. Pero, ¿qué dice el expediente del caso? La acusación infiere que el exgerente de la empresa pública y el almirante Johnny Estupiñán alertó al primer mandatario en 2 oportunidades de manejos irregulares en contratación de buques para transporte de petróleo con la empresa Amazonas Tanker Pool. Según las acusaciones, el presidente conocía y consintió los contratos a pesar de ser perjudiciales para la economía del Ecuador.
El expediente menciona que Guillermo Lasso, a través del gerente de las empresas públicas, Hernán Luque, distrajo dineros públicos en beneficio de la empresa Amazonas Tanker. El primer mandatario deberá enfrentar inevitablemente el juicio político y defenderse ante el Pleno de la Asamblea Nacional, donde la oposición al gobierno es mayoría. Guillermo Lasso insiste en su inocencia y que la oposición intenta hacerse con el poder, pero los votos serán los que decidan el destino de la presidencia del primer mandatario. Y nos quedamos en Ecuador, una nación que además de esta crisis política está siendo asolada por el actuar de bandas criminales que se disputan las rutas del narcotráfico. Las autoridades han decomisado tal cantidad de estupefacientes que ya no tienen capacidad para incinerarla, por lo que han empezado a experimentar con ella. A través de una técnica denominada encapsulamiento, toneladas de alcaloides son compactados en rellenos con los que se construyen bodegas. Veamos el informe. Estos obreros van a construir almacenes sin usar los materiales típicos para construcción. En su lugar, utilizarán droga decomisada al narcotráfico. Se le llama técnica del encapsulamiento y consiste en pulverizar los estupefacientes con químicos y concreto para moldear capas de suelos. El teniente Paulo está a cargo de vigilar el proceso. Lo que nosotros generamos es una respectiva orden de servicio que nos permite evaluar el riesgo. Para evaluar este riesgo nos manejamos en varios indicadores, ya sea la cantidad de personas que van a asistir al proceso de destrucción, la cantidad de sustancia y especialmente la distancia de donde sale la sustancia. Hoy llegan 3 toneladas de cocaína custodiada por la policía para el procedimiento de pulverización. Ecuador es el tercer país del mundo por debajo de Colombia y los Estados Unidos en decomisar sustancias ilegales, según el informe de las Naciones Unidas del año 2022. En ese mismo periodo, la Policía Nacional Ecuatoriana retuvo 201 toneladas que ahora tienen nueva utilidad. Cuando esta piscina o esta celda de seguridad sea completamente llena, va a ser puesta una capa extra de concreto y, como lo vemos, posteriormente servirá para bodegas de la propia empresa, no para otro menester. 400 toneladas de cocaína fueron encapsuladas por Ecuador desde el año 2018 hasta la fecha. Una tendencia que continúa al alza, según asegura este agente policial, que ha pedido proteger su identidad. Un 80%. Ya que en relación a los años anteriores, pues hay siquiera hay unas 20, 30 toneladas más en relación a los años anteriores. Ecuador aspira a otorgar licencias ambientales a personal especializado para proyectar el uso de esta técnica en el tiempo. El gobierno ha tenido que crear esta iniciativa porque la incautación de drogas en el país ha desbordado la capacidad del Estado en cuanto a incineración, traslado y seguridad. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Por favor, envíenme sus comentarios en redes sociales a la dirección que ven en su pantalla. En la producción estuvo Laura Tovar. Pueden ver esta emisión y las anteriores en nuestra página web france24.com.